Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos. Hoy hablaremos lo que respecta al núcleo temático 3, que envuelve a la materia que estamos cursando en este momento. Mi nombre es Oswald Carvajal y les doy una cordial bienvenida. El contenido del video actual, vamos a hablar inicialmente de lo que es el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y hablaremos sobre el núcleo temático 3 que trata sobre los gráficos de control inicialmente. El plan de evaluación del curso, estamos en la semana número 2 desarrollando nuestra actividad síncrona de este periodo y hablaremos más adelante de lo que es la evidencia de comprobación de aprendizaje de este módulo, que es nuestra sumativa número 2, cuya evidencia de aprendizaje será un cuestionario y se corrige a través de un instrumento de evaluación que es el registro de observación. Esta evaluación sumativa número 2 vale un 50% de la nota, que con el anterior 50% que hablamos en el video anterior, completa el 100% de la nota del periodo presente. En esta unidad temática 3, repito, sobre los gráficos de control, tenemos como competencia específica analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Esta temática la utilizaremos o la revisaremos a través de las herramientas del control estadístico, para la cual hablaremos del concepto estadístico de un gráfico de control, los tipos de gráficos de control que existen. Hablaremos sobre los gráficos de control por variables y por atributos. Haremos la interpretación y análisis de los gráficos de control. Hablaremos sobre la inspección de calidad y los tipos de inspección. La bibliografía recomendada la tienen acá. Hago la acotación, por favor. En lo que es el periodo trimestral he conseguido muchos trabajos, pero es que los he encontrado toditos y hasta el momento ningún estudiante me ha dicho, profesor, no es así. Están utilizando los programas de inteligencia artificial, están tratando de engañarme y no lo han logrado hasta el momento. ¿Ok? Les reitero, desde la clase 1 lo dije, en esta materia el reto es no utilizar los programas de inteligencia artificial, sino que usted investigue, que se dedique a averiguar, a estudiar, a realmente involucrarse dentro del proceso formativo para ser un mejor profesional. Aquí no me interesa tener en esta materia estudiantes copy-pega. Me interesa tener estudiantes que entiendan, que se metan, que se inmiscuyan en los tópicos que les estoy solicitando, que justamente son de formación profesional y que pueden utilizar el día de mañana en una empresa cualquiera. Así que la invitación es a la honestidad, al manejo de la ética, a la no utilización de Wikipedia, Econipedia o cualquiera de estas enciclopedias genéricas que poseen información no precisa, no validada y de la cual hemos conseguido bastantes errores. E inclusive en los programas de inteligencia artificial hemos conseguido errores. Entonces, por favor, dedíquense a estudiar de diferentes fuentes que tengan que hablar justamente del control estadístico de procesos. Recuerden no utilizar tampoco blogs personales, porque nunca sabemos si el profesional que está detrás de allí es un estudiante que le mandaron una tarea y lo hizo de esa forma, y ustedes lo dan como una información válida. Tienen que ser fuentes del control estadístico de procesos, de la estadística de procesos, que de alguna forma les nutran de los conocimientos requeridos. Dicho esto, vamos a hablar entonces de las gráficas de control. Eh, una gráfica de control es una representación en forma de diagrama y básicamente lo que se busca con esta representación es determinar si mi proceso se encuentra estable o en control. ¿Qué es un proceso estable en control? Es un proceso en el cual se cumplen las especificaciones dadas para el proceso determinado. Eh, También se dicen que un proceso es estable o está bajo control cuando las causas de las variaciones que se presenten en el proceso son todos de tipo aleatorio. No se pueden asignar como tal a una causa o causa, y que cuando ocurre este tipo de eventos en los cuales se le puede asignar una causa o a un proceso no aleatorio, se denominan causas asignables y originan puntos que se encuentran fuera de control o que desestabilizan mi proceso productivo como tal. La idea es que la gráfica de control es una representación en forma de diagrama del proceso en sí para determinar si estamos en condición estable o en control.
Cuando tenemos un punto fuera de una gráfica de control, lo que se inicia es una investigación que permite identificar las causas que originan. Fíjense que en la gráfica que tenemos al lado tenemos un eje Y que dice medida de la muestra y unas muestras hasta el número 19 o 20, si lo llevo a escala. Y que tengo en forma horizontal una línea central y un límite de control superior y un límite de control inferior como elementos en la parte de arriba y en la parte de abajo en rojo. Nuestros puntos en esta medición, cada vez que tenemos una muestra, hemos medido algún elemento y se encuentran dentro de esta banda, oscilando en puntos hacia arriba y abajo de la línea central. Este es el comportamiento normal o esperado de un proceso sano. Si nosotros tenemos algún punto fuera de esta línea, como ocurre en este punto que tenemos acá, o en estos puntos que están por fuera de lo que es la línea central, más un límite superior de control y un límite inferior de control, serán puntos que están fuera de proceso, fuera de control. Probablemente se le puede asignar una causa asignable o un proceso no aleatorio. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es detener el proceso, investigar las causas que originen esas variaciones y tomar las medidas preventivas o correctivas para evitar que se sigan produciendo unidades en mal estado y volvemos a un gráfico de esta naturaleza. Entonces, las gráficas de control se convierten en un mecanismo para detectar situaciones donde las causas asignables eh, o no aleatorias afectan negativamente la calidad de nuestro proceso o producto o servicio. Las gráficas de control entonces están conformadas por un eje X que usualmente se indica tiempo, número de muestras o medición seleccionada, un eje vertical que se representa la variable cuya calidad se quiere medir, peso, longitud, temperatura, presión, etc. Un límite de control estadístico que están representados entre dos rectas sobre las gráficas que representan los límites superiores de control y el límite inferior de control. Y los datos que tenemos acá. Se me olvidó comentar también que dentro de los límites de control tenemos una línea media o línea central, que está equidistante al límite de control superior y al límite de control inferior, es lo deseable. Eh, Existen dos tipos de gráficas de control, que se denominan gráficos de control por variable y gráficas de control por atributos. Hablaremos de ellas. Los gráficos de control por variable sirven para analizar características de la calidad que representan usualmente variables continuas. Eh, Decimos acá, por ejemplo, la temperatura, la longitud, el peso, el volumen, la longitud, entre otros elementos, y que permiten determinar una falla potencial en un proceso debido a que son justamente en forma aleatoria. Eh, al final lo que buscamos es distinguir entre causas comunes que son inherentes al proceso y la variación por causas especiales o asignables que deben investigarse e eliminarse. Esto es vital para nosotros poder representar nuestra gráfica de control en forma adecuada. Eh, los puntos que se originan fuera de los límites superior e inferior, que se encuentran fuera de nuestro resultado esperado, son los puntos que, repito, tenemos que investigar y determinar por qué ocurrió esta falla como tal, buscar la causa y corregirla de tal forma que volver nuestro proceso a control. Existen diferentes gráficas de control por variables. Tal vez las dos primeras que mostramos acá son las más relevantes, las gráficas R y las gráficas R. Las gráficas R muestran qué tanto se está alejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o media de los datos, una dispersión. Las gráficas R es la dispersión o uniformidad de un proceso dentro de una muestra. El rango representa la diferencia del valor más grande con el valor más pequeño de la muestra, lo que nos permite determinar variabilidad y con ello determinar si es necesario intervenir o no en mi proceso. Luego tenemos las gráficas XR, que se llaman de medida y rango, que miden la relación de las especificaciones de calidad con lo que es la tendencia central y la dispersión de mi proceso. Existen otras como las gráficas de promedio y desviación estándar, las gráficas de medianas y rango y las gráficas de lecturas individuales y rango. Pero repito, las más utilizadas es la gráfica de la media X y la gráfica de la R del rango.
Las gráficas de control por atributos representan variables discretas. Recuerden que las anteriores eran continuas, donde se analiza una característica de la calidad basada en el cumplimiento respecto a la especificación dada. Eh, Usualmente los atributos son características de calidad que se clasifican o cuentan y no se miden en una escala continua. Y ello origina entonces la especificidad de la puntualidad del valor discreto que representa. Existen varios gráficos de tipo de control. Tenemos los gráficos P, los NP, que son tal vez los más utilizados, pero existen los gráficos C y los Q. Los gráficos P miden el porcentaje de defectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, es una fracción defectuosa 0,20. Y ese es el 0,20 lo que vamos a representar en el eje Y como medida. Ese es el gráfico P. El gráfico NP, este muestra el número de unidades defectuosas en una muestra. Por ejemplo, si una muestra de 1000 productos, 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 será el valor que vamos a ubicar en el eje Y. Los gráficos C representan el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo de muestreo. Por ejemplo, el número de zonas desgastadas que tenga una chaqueta de cuero. Si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme, es lo que se registra. El gráfico U mide los porcentajes de los defectos en una unidad durante un periodo de muestreo determinado a lo largo del tiempo. El punto clave de estas gráficas es la distinción entre monitorear la unidad como buena o mala, que son los gráficos P y NP, o contar cuántos defectos tiene, que son las gráficas C y U. Usualmente es a criterio del analista determinar si queremos estudiar unidades o número de defectos. Dicho esto, adicionalmente, tenemos los elementos de lo que respecta es la inspección de calidad. La inspección de calidad busca o examinar y medir características de calidad de un producto, así como sus componentes y materiales, y determinar a través de la utilización de instrumentos de medición, patrones de comparación o equipos y pruebas de ensayo el cumplimiento o no de los requisitos establecidos en las especificaciones de calidad de nuestro producto o servicio. Con la inspección de calidad se quiere evitar que los productos salgan defectuosos dentro del proceso productivo y le lleguen a nuestro cliente. Y nos permite entonces determinar los dos defectuosos para dos caminos, o el reproceso o el desecho. En todo caso, genera un costo establecido, lo cual puede impactar al proceso productivo como tal. Cuando se realiza la inspección de calidad, usualmente se pueden originar dos tipos de errores. El llamado error tipo 1 se origina al rechazar un producto siendo este correcto. O sea, mi unidad estaba buena y yo cuando la inspecciono digo que está mal y la saco de mi proceso, a pesar de que cumplía con todos los parámetros de la calidad exigidos. El tipo 2, el error tipo 2, se origina al dar como buena una unidad que está mala, en realidad, o que no se encuentra dentro de los límites establecidos de calidad. Y se origina entonces que le llega a nuestro cliente una unidad aprobada, por llamarlo de alguna forma, en buen estado, cuando realmente no lo está. Indistintamente de los dos tipos de errores que se pueden originar, nosotros tenemos diferentes tipos de inspección de calidad que permiten determinar estos errores o minimizar estos errores. La primera clasificación que vamos a ver es según el número de artículos inspeccionados. Si nosotros tenemos una inspección del 100% de las unidades, realmente estamos actuando usualmente de una forma, vamos a decirlo, no adecuada. Y lo que estamos originando es un costo elevado de inspección, porque vamos a inspeccionar. Si el lote es muy grande, más costoso se nos hace el proceso. Si son pocas unidades, eh, a pesar del costo asociado, nos da una garantía de que lo que le va a llegar a nuestro cliente está conforme desde origen. Tenemos también lo que se denomina inspección por muestreo, en la cual se utiliza la estadística y se determina un tamaño de muestra y una confiabilidad de inspección. Y en función de ese porcentaje de confiabilidad, que usualmente es 95 o 99%, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, desde el punto de vista estadístico se determina el número de unidades que
deben ser muestreadas dentro de mi proceso para garantizar con una cierta probabilidad elevada que no ocurren los errores que hemos dicho anteriormente. Inspección de comprobación. eh, Ocurre cuando se quiere verificar grandes cambios en los niveles de calidad, pero a través de muestras muy pequeñas. Inspección cero es la deseable, simplemente no inspeccionamos nada, asumimos que todos nuestros productos tienen la calidad deseada y implica un gran respaldo de calidad a nivel anterior a ese proceso que voy a ofrecer o servicio y que básicamente entonces no origina un costo adicional de inspección porque simplemente no inspecciono. Mi proceso es tan bueno y tan robusto que no origina la necesidad de verificación. Tenemos otra clasificación a los tipos de inspección de calidad. Y esta se basa en la etapa de flujo del proceso, un poquito más largo dependiendo de la cadena logística donde tomemos esa inspección. Si la inspección la realizamos en la inspección de los materiales o de los elementos que deben entrar en mi proceso, básicamente verificamos que esas compras que hemos realizado cumplen con las especificaciones dadas y con ello evitamos que procesos de buen estado entren a mi proceso productivo. Tenemos la inspección intermedia o de proceso, la cual ocurre para decidir si un lote puede pasar al siguiente paso o proceso. Y esto lo hacemos en los pasos intermedios entre lo que es el suministro de materiales que van a conformar mi producto terminado o el producto terminado. La idea es que en las fases entonces determinadas de mi proceso vamos revisando la calidad del mismo. Eh, Tenemos la inspección de producto, en la cual se define si se acepta o no se acepta el producto terminado que hemos elaborado. Inspección previa a la entrega. Ocurre en el momento del envío, un producto que cumple la calidad especificada, en un momento dado, si cumpliera con las expectativas del cliente, se determina si se debe enviar o no el mismo. Tenemos la inspección durante la entrega, que se lleva a cabo en el momento en que el producto se entrega al cliente. La inspección del producto almacenado, que básicamente ocurre cuando ha estado almacenado en largos periodos de tiempo y verificamos su calidad, que no haya pedido la calidad deseada en las especificaciones dadas de mi producto. La inspección de auditoría, que es una auditoría para comprobar y diagnosticar si la garantía y la calidad y la inspección normal están funcionando en una forma adecuada. Y la inspección por terceras partes, que incluye inspecciones para exportación y otras inspecciones, por ejemplo, de aduana, etcétera, etcétera. Hay inspecciones que usualmente realiza el gobierno, ¿ok? Para verificar que lo que estamos enviando es lo que se quería en un principio, un momento, ¿ok? Luego de ello, damos por terminado lo que respecta a la primera parte del video que corresponde al núcleo temático número 3. Vamos a entrar entonces a lo que es la segunda parte que habla del núcleo temático número 4 y cuya temática es la capacidad de proceso. Y luego hablaremos de la actividad sumativa 2. Esta parte de capacidad de proceso o unidad temática 4 busca determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Tiene varios temas de estudio, como el concepto de capacidad de proceso, los pasos del estudio de capacidad, la identificación del patrón de variabilidad, los métodos de estimación de la misma, cálculos de índices, construcción de intervalos de confianza en los índices, comprobación de la normalidad de los datos, los índices CP y CPK, variabilidad a corto plazo y largo plazo, potencialidad del proceso con los índices P sub P y P sub PK. Cuando hablamos de la capacidad de un proceso, vamos a decir que es un rango de variaciones que en condiciones normales tiene el proceso debido a la ocurrencia de variables accidentales. También se puede definir la capacidad como el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas dadas. Entonces, la capacidad del proceso lo pueden medir a través de la variación que ocurre dentro de mi proceso debido a las variables accidentales o
Podemos medir la capacidad del proceso como el grado de actitud que tiene el proceso para cumplir las especificaciones en un momento determinado establecidas. La capacidad del proceso se dice que es alta cuando el proceso es capaz. ¿Qué quiere decir? Se mantiene estable o está bajo control. Cuando no ocurre esto, se habla de que el proceso es no adecuado. Fíjense que en esta gráfica tenemos una línea central y unos valores que hablan de un límite superior y un límite inferior de control. Y dentro de esos límites, mi producto está en buen estado. Fuera de esos límites se originan unidades con defecto. ¿Cuáles pasos debemos seguir para estudiar un proceso o una capacidad de proceso? Bueno, se busca determinar la característica de calidad, se busca controlar el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso. Se toma muestra del proceso, esta no deben ser menos de 50 y como mínimo 250 elementos por cada una de las muestras que tomemos. Se calcula la medida de la desviación con la fórmula que ya ustedes conocen de la parte de estadística, no hay ninguna sorpresa en esos términos. Y se calcula los límites de proceso a través de las fórmulas que se muestran, que básicamente hablan de que el límite de control es igual a la media de proceso. El límite superior de control es igual ¿cómo se llama? Una media asociada a más o menos tres desviaciones. Si hablamos del límite superior, hablamos de la media más tres desviaciones. Si hablamos del límite inferior, es la media menos tres desviaciones. mm, a través del cálculo de las fórmulas que vimos anteriormente. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas, que son el límite inferior de control y el límite superior de control. Si uno de ambos límites se encuentra fuera del rango establecido por las especificaciones, quiere decir que se están generando unidades en mal estado. Por lo tanto, tenemos que tomar acciones inmediatas para corregir nuestro proceso. Acá tenemos una gráfica de lo que es un proceso, vamos a decir, normal. Tenemos una medida de control, tenemos un límite inferior de control, un límite superior de control y tenemos las especificaciones. Fíjate que los límites inferiores de control, que son los que establecen que mi producto está bueno o malo, están contenidos dentro de los límites superiores de especificaciones. Y eso nos da el margen, entonces, que si una unidad cae fuera de esos rangos, esa unidad, como está contenida dentro del límite superior específico y el límite inferior específico, se da como buena, se acepta. Ahora, cuando yo tengo mi proceso descentrado, ¿ok? Se origina que se dice que está fuera de control. Por ejemplo, tenemos la media aquí. Fíjense que el límite superior de control y el límite inferior de control están desplazados a tal punto que el límite inferior de control supera el límite inferior de especificaciones, que se encuentra a su vez fuera de la media de mi proceso. Entonces tenemos problemas allí, pero indistintamente nos permite entonces determinar visualmente rápidamente si mi proceso se encuentra o no, si es capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes o las especificaciones dadas a un momento determinado. ¿Esto para qué nos sirve? Para estimar la variabilidad. En las medidas de dispersión son utilizadas para medir la variabilidad de una variable respuesta dentro de una muestra o población. La varianza usualmente es la variable de dispersión más utilizada o la media de dispersión y representa la relación entre el dato evaluado con respecto a su valor medio. Existen otras medidas de dispersión, por ejemplo, la desviación estándar o coeficiente de variación, entre otros, que nos permiten entonces determinar si mi proceso está o no dentro de nuestras condiciones de especificaciones dadas. Aquí tenemos una tablita con las medidas más importantes de la varianza, cuya expresión está acá, ya conocida por ustedes, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación, que es la media sobre la media de proceso. Eso multiplicado por 100 me da el coeficiente de variación de mi proceso. Los intervalos de confianza, entonces, van asociados a una probabilidad. Por ejemplo, en esta tabla tenemos 90%, 95% y 99%. Ojo, no es que nosotros lo evaluemos y digamos en forma tajante eh, que debe cumplir nuestros valores. Todo depende de la experiencia, de lo que queramos mostrar en un momento determinado. Pero una establecida uno de estos rangos de confiabilidad, tenemos que estar claros que son probabilísticos. Aunque yo utilice 0,99 como estadístico,
todavía hay un 1% de probabilidades de que mi proceso tenga un defecto. Hay que tener cuidado con la interpretación. En esta tabla que yo les doy la probabilidad más utilizada, 0,90, 0,95, 99, que me permiten calcular el intervalo de confianza, que siempre es un estadístico de una curva normal por el alfa medio dependiendo de mi proceso. Si yo lo aplico y encuentro que el intervalo de confianza siempre va a ser la media, más o menos, dependiendo si quiero encontrar el límite superior o el límite inferior, el valor estadístico asociado a una curva normal, un parámetro de confianza, que es 1 menos alfa media, por sigma, o lo que se conoce como desviación, entre la raíz de n. Cada quien, al aplicarla y utilizamos la forma positiva, tendremos el límite superior de control, y en la forma negativa tendremos el límite inferior de control de mi proceso. Tenemos un concepto relevante, importante en nuestro elemento de control estadístico, como es el índice de capacidad del proceso. El índice de capacidad refleja la capacidad que tiene el proceso para producir unidades en buen estado. Es decir, que están contenidas dentro de los límites de mis especificaciones. Por lo tanto, se calcula como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior y las 6 desviaciones. Si lo vemos aquí, es la distancia entre el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación con respecto a cuántas veces contiene la dispersión natural de mi proceso, que se conoce como 6 sigma. 3 sigma más 3 sigma de este lado hablan de los 6 sigma, que es lo que tiene la fórmula que va. Si este valor me da 1, mejor dicho, me da mayor que 2, quise decir, se habla de que el proceso es de clase mundial y tiene calidad Six Sigma, lo cual es muy buscado por las empresas. Lo que indica es que contiene varias veces la diferencia entre el límite superior de especificaciones y el límite inferior de especificaciones a nuestro rango Six Sigma. Si da 1, o mejor dicho, si da entre 1,3 y 2, el proceso se denomina clase 1, es más que adecuado. Si el coeficiente de CSUP va entre 1 y 1,3, se dice que es adecuado para el trabajo, pero requiere atención. Si va de 0,67 a 1, es de clase mundial 3, no es adecuado y necesita un análisis para ver qué es lo que está sucediendo. Y si es menor a 0,67, no es adecuado para el trabajo y hay que hacer modificaciones serias, que es la clase mundial número 4. La capacidad de proceso se puede modificar para lograr también dónde se encuentra la media de proceso y se utiliza lo que se conoce como el índice de capacidad real, CP. Este índice CPK, perdón, es entonces o dónde se localiza la media de proceso con respecto a las especificaciones dadas. Viene dada por esta expresión que dice menor valor entre CPU y CPL, que es CPU, es este término que tenemos acá, y CPL, pero es el mínimo entre un límite superior de especificaciones menos la media sobre 3 sigma o la media menos el límite inferior de especificaciones entre 3 sigma. Estos valores diera la impresión que son positivos y por ende mi proceso se encuentra desplazado. Dicho esto, vamos entonces a determinar que el mínimo valor entre este CPU y el CPL es lo que genera mi capacidad de proceso modificada. Se cumple usualmente que los valores mayores a 1 del índice de CPK indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si los valores son menores a 1, el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Y si es 0 o negativo, la mayoría del proceso está fuera de especificaciones definitivamente. Por lo tanto, CP mide capacidad potencial del proceso y CPK mide la capacidad real de mi proceso. Esto es lo realmente importante. Otro concepto importante es la habilidad potencial de proceso, que se calcula más o menos 3 desviaciones o lo que es el intervalo completo de 6 sigma. Si la capacidad de proceso es mayor a 1, significa que el proceso cumple o es capaz de satisfacer a nuestro cliente. Se busca usualmente índices mayores a 1,5 para garantizar que nuestro proceso está produciendo unidades en buen estado. Si la capacidad de proceso es mayor que la habilidad potencial del proceso,
implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor a nuestro cliente, pero deben acoplarse a las medidas y a las especificaciones para lograrlo. Si ambos valores son iguales, el proceso satisface adecuadamente las especificaciones del cliente, y si la capacidad de proceso es menor que la habilidad potencial del proceso, eso implica que el proceso en sí no es capaz de satisfacer las especificaciones dadas de nuestro cliente. PP y PK se calculan como la variabilidad de proceso. En el largo plazo, tenemos la fórmula K, básicamente es el menor valor entre PPU y PPL, muy similar al concepto anterior que vimos, donde PPU es este término que tenemos, mi un menos el límite superior, perdón, el límite inferior de mi proceso y de control, y el límite superior especificado menos la media sobre tres desviaciones es lo que me origina el valor puntual que me va a medir el corto o el largo plazo. Para ello, les recomiendo ver esta tablita. En el corto plazo, si el proceso está centrado, se utiliza CSUP, pero si es a largo plazo, se utiliza PP. PP lo calculamos como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 desviaciones. Si no está centrado, usamos CPP, K y PPK. Cuando tenemos límites superiores, utilizamos el CPU o el PPU. Recuerden que el PPU es este valor. Y con el límite, perdón, este que está acá. Y con el límite inferior, CPL o PPL, que sería este término que tengo acá. Ahora, cuando nosotros medimos, la clave está en que CP mide la capacidad potencial del proceso, mide únicamente la relación en el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso. Y eso es cuántas veces está contenido 6 sigma. No considera si el proceso está centrado o no. Cuando lo hacemos con la capacidad real a corto plazo, vemos que estamos considerando el centrado de la medida de proceso con respecto a los límites de las especificaciones. Son considerados. Y algunos dicen que CP es como una fotografía del proceso, muestra lo bien que puede funcionar en un momento dado si se eliminan las variaciones del proceso. Cuando hablamos de potencialidad o la habilidad potencial de mi proceso, hablamos de PP, que mide la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso real, 6 sigma, no considera centrado, y PPK mide el desempeño real considerando el centrado de la medida de proceso con respecto a los límites de especificación. Eh, Se dice que PP y PPK son como un video de proceso, refleja cómo se comporta el proceso de la vida real con todas las fluctuaciones. Entonces, cuando hablamos de corto plazo, repito, un poquito a modo de resumen, las variaciones son inherentes dentro del proceso y lo que se busca es lo mejor que se puede lograr. Cuando hablamos de largo plazo, medimos la variación total del proceso dentro de los subgrupos y básicamente hablamos del desempeño real o lo que realmente el cliente experimenta. Acá tenemos una tabla resumen de todo lo que les comentaba anteriormente que pueden revisarlo básicamente, pero que en forma resumida les doy los elementos de las láminas anteriores. Cuando el proceso no está apto, ¿qué hacemos? Bueno, debemos mejorar el proceso o cambiar el proceso por uno mejor, cambiar la especificación, lo cual no se recomienda porque sería como fracasar. Se puede rediseñar el producto, inspeccionar al 100%, lo cual es ineficiente, o tener una desviación o permiso de aceptación temporal, tercerizar la elaboración de la parte en caso de posible, o dejar de hacer el producto. Con ello entonces terminamos nuestro proceso de sumativa. Ahora, nuestro proceso de las unidades temáticas 3 y 4. Ahora, nuestra sumativa 2 va a ser, como dije, comenté anteriormente, de cuestionario, basado en el material que tenemos en la universidad. Se recomienda que deben leer cada pregunta, analizarla adecuadamente, administrar el tiempo ya que dispone de una hora para responder 10 preguntas que se plantean y revisar la misma antes de enviarla, ¿no? Para el aprendizaje autónomo del módulo, recomiendo realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elaborar conclusiones en base a las lecturas realizadas, eh, revisen la guía de control estadístico del proceso que está elaborado por mí en el sistema, la tienen disponible, y a través de los títulos que les voy a dar, pueden revisar en video en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK o el índice PP y PPK.
La ponderación máxima, como dije cuando hablé del plan de evaluación del curso, es del 50%, se corrige a través de un registro de observación y tienen hasta 3 oportunidades para presentar la asignación. En el sistema se va a mantener la mayor nota que hayan obtenido. La fecha de inicio empezamos el 10 de marzo, a la fecha de cierre es hasta el 2 de abril, no lo dejen a última hora. Recuerden que la última semana es Semana Santa, nos queda escasamente semana y media para Semana Santa. Aproveche y trate de elaborar su tarea con antelación. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer a través del foro de dudas, ya no tenemos más encuentro virtual, y a través de la mensajería del sistema. Les dejo mi Twitter, mi Instagram, por cualquier contacto que tengan o deseen realizar. Para mí fue un placer la realización de estos videos. Les deseo la mejor de la suerte. Espero que cualquier duda que se les presente, con mucho gusto estoy atento a los comentarios que me hagan a través de la mensajería que reviso diariamente, y atenderles en las mismas. Reitero, no lo dejen para última hora. Hasta la próxima. Les deseo el mayor de los éxitos.